eh, como es que hay una, o sea, cuando se habla de que hay una prensa de la dictadura, es un error. Era muy frecuente, ¿no? En los años 80, y aparte ahora lo estamos investigando, ¿no? Estamos eh, precisamente investigando ese periodo, ¿no? A través de Clarín y de La Nación y Clarín, todo el periodo alfonsinista. Y entonces había, ¿no es cierto?, una suerte de proclividad a hablar de la prensa de la dictadura. Algunos todavía acá, incluso en nuestra querida casa de estudios, ¿no? Es una cuestión a discutir. Les decía, desde las producciones de nuestro equipo de investigación, que tiene que ver con dos libros, La cuenta regresiva y la construcción periodística del golpe de Estado de 1976, la otra que se llama Nos barra Otros y la violencia política, el nos por la primera persona del plural y el otros del nosotros, ¿no? Por el tema de la alteridad, con las organizaciones armadas. Allí analizamos los medios no socios, que ahora nos referimos, y bueno, y ya les digo, porque después me voy a olvidar decirlo, hay una particularidad. Ningún medio argentino tomó como destinatario, le habló directamente a las organizaciones armadas. ¿Sí? Se le hablaba al Poder Ejecutivo, ¿no? Militar, a la fuerza de seguridad, al sindicalismo, eh, pero a la iglesia, a la universidad, pero no al actor político Fuerzas Armadas, Fuerzas Políticas Armadas. O sea, ni a Montonero, ni a la FARC, ni al ERP, ni a nada de ello. Entonces les decía, desde estos dos libros y desde decenas, pero cuando digo decenas es cierto, ustedes tienen allí mi página www.cesartatodías.com.ar, donde está el currículum, que está no para que se diga qué poquito, qué cuánto, sino qué es lo que escribió este tipo, ¿no? Allí, si ustedes mapean algún día, se meten en los congresos, las revistas digamos, académicas, van a encontrarse con decenas de trabajos que abordan todo este periodo, ¿no? Y es bien interesante, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino por lo exhaustivo. Y claro, he tenido discusiones que afortunadamente me abrió un gran camino, ¿no? Siricaro, cuando escribe la Nación, ¿no es cierto?, los editoriales de La Nación, la política vista desde arriba, porque el tipo ya empieza a hablar de lo que implica el editorial de un medio de comunicación. Porque se discute y está en discusión en la actualidad. Recuerdo haberlo leído en Blaustein, por ejemplo, que decíamos ayer, ¿no? Que es un bestseller. A mí mis libros, como soy un poligrillo, no le dan bolilla, pero el de Blaustein, que es muy consumido, muy citado, que tenemos ni que uno sea mejor ni peor, solamente que el de Blaustein es un estudio, un ensayo con un gran apéndice documental, ¿no? Recuerdo que en aquella época me daba bronca, ¿no? Porque dice, ¿no? Las páginas, dice, del diario La Opinión, la 10 y la 11. Y no era la 10 y la 11, la página central de opinión, era la 8 y la 9. Y ustedes dirán, es un detalle, Tatito, una hojita más, una hojita. No, es ir o no ir al corpus, ¿sí? Muchas veces, esto me pasa con gente que comparto mucho el pensamiento. Vamos a hablar de Galasso. Yo soy jaurechano. Yo sé que ustedes leyeron. Ah, me olvidé decirle, la primera pregunta que va es la de, ¿cómo es la del mendocino, que ahora se me fue, que escribió sobre Jaureche, ¿no? La canción de Jaureche.
Oh, no me sale. Bueno, ya me va a venir, ¿no? Que les compartí, seguramente todos lo escucharon, les gusta el folclore y ahí nomás pelaron guitarra y bombo y le dieron, ¿no? No, Marcial. como Marciali, ahí está, Marciali. Marciali, tal cual. ¿Cómo es? Marciali, que es colega de ustedes, lamentablemente falleció también Marciali, trabajaba en Clarín, se hartó de estar en Clarín y por suerte para él tuvo un suceso discográfico que fueron Los Obreros de Morón, ¿no? Cuando los describe lo que era viajar desde Morón a la capital cotidianamente, ¿no? Y subiendo por la ventana, ¿no? Y por allá dice, están los obreros de Perón, ¿no? Perón se llama los obreros de Morón. Bueno, el tipo se harta de estar en Clarín y se va, ¿no es cierto?, a lo que a él le gustaba, a escribir, eh, a seguir escribiendo como periodista, pero también era un poeta, era un hombre de letras, ¿no? Y un cantautor. Así que bueno. Y no sé por qué les hablé más. Ah, porque le hice el chiste de que les voy a tomar la cosa. Bueno, del pensamiento nacional. Por ejemplo, un amigazo que es Galazo, mire, me salió, yo también me inspiro en la rima, soy un literato, yo, una cosa. Bueno, Norberto Galazo, que es un amigo, el tipo muchas veces le ocurre lo que a tantos, pero escribiendo de Arturo Jaureche, por tener el archivo de Jaureche, que se lo entregó la viuda, o en el caso de Scalabrini Ortiz, que también hace la biografía de Scalabrini Ortiz en el año 1970, dos libros que son fundamentales que ustedes leyeran, porque son dos personalidades que tienen que ver con el periodismo, pero un periodismo, el Scalabrini del periodismo de investigación y Jaureche como comunicador, ¿no? Jaureche ya hablaba del impacto que tenían los medios de comunicación por allá por los 50, no solamente enseñaba a leer el diario, sino que decía que había una ignorancia aprendida, nos iban haciendo ignorantes, dice, porque no puede ser que los chiquititos y son revivos, ¿no? Los nenitos, ustedes, yo, cuando teníamos 4, 5, 6 años, éramos re bicharacheros, y después nos fuimos como Alonso, cuando más grande, más onzo, ¿no? Y entonces ahí íbamos, ¿y por qué? Si eran revivos todos los chiquititos. Y sí, dice, pero después, decía Jaureche, se lo agarra a la escuela, la primaria, después la secundaria, después la universidad, los medios de comunicación, agregaba don Arturo, ¿no? Y bueno, algo de eso hay, también es para discutir. Pero bueno, el tema que Galazo, al tomar contacto con el archivo, o lo mismo hace poco estuve, que les comentaba, escribí un artículo en clave comparada de Sarmiento y Perón, y las obras completas de Sarmiento, quien las edita, ¿no es cierto?, le edita los últimos, son 54 tomos, en los últimos interviene Belín Sarmiento, el nieto, y le pasa lo mismo, ¿no? El tipo le erra cuando pone fecha, porque tiene el artículo, o sea, el archivo, y el archivo no lo ve en el corpus, ¿no? No ve al lado de dónde está, qué página, qué columna, ¿no? Se pierde esa cuestión. Por eso es muy importante ir a los documentos. Eh, Así que bueno, entonces tengo algunas discusiones así pavas o nimias como con Blount, por ejemplo, como puede ser esa hasta con que habla de censura, cosa que no comparto en absoluto. Me parece que fue mucho más fuerte la autocensura durante el gobierno cívico-militar. Y al principio sí, dijeron que iban a controlar todo, pero sí, ¿quién va a leer? Y aparte los milicos, la cabeza como cubetera, ¿no? ¿Qué va a leer? Todos los artículos, nada, no se puede. Así que dejaron librado, como siempre, como ya lo vimos que ocurrió, ¿se acuerdan ustedes? En el virreinato, ¿sí? En Comunicación y Revolución, allí hay un capítulo en el libro que le dedico precisamente a este tema de la institución de la censura previa y donde constato que ni el virrey, ni el censor, ni ninguno, el campusano que era el censor, no daban bola, no leían nada. Entonces Cabello y Mesa metía cualquier cosa. Entonces, ¿y qué quería decir? Que estaban apostando más las autoridades a la autocensura, ¿no?, que a la censura previa. Entonces, el tema este es bien interesante de ver, ¿no?, el tema cómo mapea cuestión de la autocensura, que incluso Aloe
que fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? A partir del año 52, que era el directivo principal que tenía la firma, esta de la cadena de medios del peronismo, le reconoció a Gambini, que peronista no tenía nada, cómo había y se ejercía, ¿no es cierto? Que no era tanto lo que el peronismo como régimen, dice autoritario, y qué sé yo, qué cuánto, imponía, sino la autocensura que existía, ¿no? Y autocensura que sí tenía sus fundamentos, no vamos a temperar, ¿no es cierto?, la crítica en esto, en el señor Apol. Este señor Apol, muy amigo, anoten que no son quejas, muy, pero casi diríamos, pero me ve el brillor de mis ojos, ¿no?, a través de mis lentes ahumados, muy, pero muy amigo de la señora Mirta Legrand, ¿eh? Que, bueno, no vamos a entrar a decir que el pobre Tiner, cuando iba a filmar algunas películas, ¿no? Bueno, alguien entraba, alguien a lo mejor iba a tomar el té, Don Apol, no importa, pero, ¿no? Es interesante esta chumería, siempre dejan alguna cosita. Pero más allá de eso, digamos, Apol era un tipo oscuro del peronismo, no al punto digo, de la injerencia que le atribuye Mercado, ¿no?, que dice, escribió un libro que se llama Paul, ¿no?, el inventor del peronismo. Nah, es una locura eso, pero era un bicharraco, ¿no?, que manejaba, lo padeció Juan Atilio Bramuglia, ¿no?, el canciller de lujo que tuvo la Argentina, que había tenido una serie de discrepancias con Evita, pero Evita no se metía en el diario La Democracia, que era la nave principal de los medios peronistas, ¿no? Y este Apol sabía impartir las órdenes precisas para que en el diario Democracia, o bien no aparecía Bramuglia, o aparecía el físico y no la cara. ¿Eh? Pero bueno, después pasó lo mismo con Guardo, que fuera el presidente de la Cámara de Diputados en aquella época, también entró en desgracia y también le hicieron cosas por el estilo. Así que en todos lados se cuecen habas y en casa a calderadas, dicen, y bueno. Les voy a contar, esto no lo dije nunca, creo, en público, se los voy a contar qué tanto. Ustedes son periodistas. Si ustedes van a ver, los invito que vayan en el 2007, yo fui elegido consejero escolar, ¿no? ¿Y por qué le cuento esto? Fui elegido, no importa por qué partido, pero fui elegido consejero escolar y entré y en la foto donde nos sacan a todos los consejeros escolares sería, ¿no?, para decirlo correctamente, o el cieguito no apareció. El cieguito se puso al costado, es cierto, es profeso, y me sacaron, no aparezco. Tal vez era porque estaba muy gordo, ¿no? ¿Qué sé yo? Así que si tienen la curiosidad, vayan el día 11, 12, no sé cuándo habrá sido, de la foto que se sacan a los consejeros escolares y no está el Tato Díaz. Bueno, no importa. Te digo que estas mañas, ¿no?, de desaparecer, no es de ahora que se edita todo, que la tecnología, nada, esto viene de tiempos inmemoriales, ¿no? Igual que todo. Entonces, volviendo al tema del proceso, ¿no?, decía que es incorrecto hablar de prensa de la dictadura. Se puede hablar de prensa de la dictadura, y otra vez me olvidé de ver a qué hora había empezado. Se puede hablar de prensa de la dictadura, ¿no es cierto?, en solo dos casos. Uno, el diario Convicción, que era el diario de Masera, de la Armada, ¿no? Masera pone unos dinerillos allí, y dinerillos que salían bien, pero bien mal habidos, ¿no es cierto?, de los secuestros, de todas las cosas que iban robando y se quedaban con fábricas, con casas, con propiedades, con esto, con lo otro. Ponen unos dineros allí y sale en el diario Convicción, que se puede decir que es el diario de la dictadura,
Y el otro es el diario La Opinión, de Jacobo Timerman, que una vez que es encarcelado, secuestrado, desaparecido, que estuvo durante un lapso ahí, Jacobo Timerman, cuando es intervenido el diario La Opinión el 25 de mayo del año 77, se puede decir que es el diario de Videla. Esto es una hipótesis muy aventurada de mi parte, que a María Marta Pázaro, que hoy les hablé, que era una compañera, una amiga que, que era investigadora, que formaba parte de la cátedra y demás, eh, eh, cuando yo la dirigía en la tesis doctoral, le pedí que, le digo, Marta, vos sabés mejor que yo, le digo que no tenemos nada del diario La Opinión. Nadie sabe nada qué pasó después de la intervención. Entonces, duró hasta el año 80 el diario La Opinión. Entonces le digo, ¿por qué no te pones a investigar? Y ponele el diario de Videla. Y y no quiso, y lo bien que hizo, no. Lamentablemente falleció Marta, y allí tiene un muy buen tema de indagación, ¿no? En el diario La Opinión. Publicó 3, 4 artículos, Marta, y bueno, lamentablemente quedó sin poder avanzar, que ya se iba a dedicar, ¿no?, a la tesis doctoral, y bueno, la muerte se la llevó la Martita. Eh, el tema entonces es que esos dos serían los diarios de la dictadura. Los otros no tienen que ver con la dictadura. O sí tienen que ver, si ustedes quieren, y mucho. Pero hay, analizándolo, pudimos establecer esto que les hablaba al principio del tema de las categorías de análisis. Cuando nosotros empezamos a investigar en el año 98, hablar de diarios socios y no socios de papel prensa, no lo hacía nadie. Hoy todo el mundo, ¿no? Pero en el 98 no. Entonces, el tema es que cuando planteamos el tema de los no socios, nos quedamos con el Buenos Aires Herald, perdón, lo digo siempre cronológicamente, con la prensa, con el Buenos Aires Herald y con el diario El Día. El diario El Día en la doble condición de matutino centenario y de local de la ciudad de La Plata, ¿no? Estamos en La Plata, tenemos que verlo. Y el otro, los otros eran los socios. La Nación, La Razón y Clarín. A La Razón después la perdimos de vista porque eran las tapas, ¿vieron? Los vespertinos no traían editoriales, siempre esto se les decía que había ayudado mucho Sidicarro en esta cuestión, que discuto incluso con Blaustein, que dice que los editoriales no es leído, es un errorazo. Los editoriales son leídos por la clase dirigente, el público selecto de la élite, sea esta sindical, estudiantil o política, económica, empresarial, la que quieran. Los editoriales son leídos, porque allí está la voz de la institución, del diario. El resto tiene un responsable mayormente, ¿sí? Que firma o no, puede firmar una columna o puede firmar o no firmar una crónica, pero el editorial se sabe qué es lo que el diario opina, ¿no? Entonces es bien importante. Esto es lo que entonces empezamos a investigar con el tema de socios y no socios. Eh, para el tema de los no socios empezamos a hablar de un periodismo pendular, y allí me ayudó mucho, como les conté, Andrew Graham Yule fue el prologuista eh, de la cuenta regresiva. Luego conozco a Robert Cox, el mítico y legendario Bob, ¿no es cierto?, que dirigió desde el año 59 al 79 el diario El Buenos Aires Herald, cuando era el diarito inglés que daba a conocer y defendía los derechos humanos. Y entonces me olvidé de lo que venía diciendo, que ellos son los que me van, ¿no es cierto?, acercando a esta cuestión de la importancia de lo que es
el periodismo de los no socios, y entonces me empiezo a verlo, que hay este periodismo pendular, que todos coinciden, cuando digo todos, con matices, pero todos coincidieron en la construcción periodística del golpe de Estado del 76, incluso Clarín y el diario El Día, que tomaron una estrategia periodística que ustedes conocen, que es el silencio editorial, y no editorializando, se está editorializando, ¿no? Por ejemplo, quien no dijo nada cuando la muerte de Perón fue el diario La Prensa, y el no decir nada estaba haciendo un ruido pavoroso, ¿no? Entonces, bueno, durante todo el mes de marzo, el diario El Día no dijo ni una palabra de lo que estaba ocurriendo a nivel nacional, y el diario Clarín hablaba de algunos actores, lo de siempre, ¿no? De las palabras que tanto le gusta, industria y desarrollo, ¿no? En todos lados mete, porque esto sirve para la industria, esto para el desarrollo. Entonces, bueno, por algo fue el portavoz del desarrollismo hasta que Mañeto logró desplazar allí a Frigerio, ¿cierto? El abuelo del que hoy anda dando vuelta en el PRO, y de allí tomó el timón a partir del año 82. Pero hasta ese momento Clarín fue el portavoz del desarrollismo, ¿no? Entonces, pudimos ver cómo decía, todos adhirieron a algunos hasta al extremo, como el diario La Prensa, que decía que, bueno, que no había habido golpe porque nunca había habido gobierno. Más, desde el año 73 que no había gobierno. El diario La Nación hablaba de que hacía falta un cambio, y ese gran cambio era porque no había un gobierno constitucional, las instituciones eran un desastre, especialmente, como decía también la opinión, era el Poder Ejecutivo y el Legislativo, era un desastre, ¿no? Y el caos que traía la economía y la violencia. Ahora bien, el tema, ¿no es cierto?, que estos periódicos, los no socios, en ese movimiento pendular, ¿no es cierto?, adhieren todo con Martínez Dios. Yo esto lo he conversado largo y tendido con Robert Cox, ¿no es cierto?, cómo él era amigo de Walter Klein, el número 2 de Martínez Dios, la mano derecha, digamos, y cómo, bueno, entendían que había que intervenir, y el liberalismo, ¿no? Que es una paradoja, porque los milicos, que eran fachos, se la daban de nacionalistas y qué sé yo qué, fueron los que metieron el liberalismo más rancio en nuestro país, y a partir de ya, ¿no es cierto?, de ahí es un declive que ustedes pueden pensar, o si ustedes no tanto, pero si sus padres, bueno, dice, pero el peor batacazo lo dio Rodrigo. Ahí se conoce el Rodrigazo, ¿no?, que era en la época de Isabelita, ¿cierto? Y ese Celestino Rodrigo, que era el ministro de Economía, era del Brujo López Rega, y el propio sindicalismo logró deshacerse de dos personajes nefastos, como el ministro de Economía y de Bienestar Social, ¿no? Ahí el Brujo, donde se tiene que tomar el palo. Y hasta incluso, para ser exactísimos, nosotros debemos hablar que nuestro país, si bien siempre hemos sido un país colonial, que ha tenido del 45 al 55 la expresión más nacional que se ha podido, pero que a partir del 55 para acá, cuando nos asociamos al Fondo Monetario Internacional, donde volvemos a la vieja política anterior al radicalismo, ¿no?, de don Hipólito Yrigoyen, de vender cereales y carnes solamente, sin valor agregado, nosotros estamos llevando a lo que hoy estamos padeciendo. O sea, un país que no tiene industria, un país que no tiene, que es casi incapaz de dar valor agregado a toda la riqueza. Somos un país rico en materias primas, pero ya lo vimos lo que fue la crisis del 30, ¿es cierto?, que se vendía una tonelada de trigo y se compraba un tractor en el año 28, y en el 32 había que tener 5 toneladas de trigo para comprar un tractor. O sea,
es lo de siempre. O sea, cuando uno pone valor agregado, cuando da trabajo, eso es lo que genera la riqueza, ¿no? La verdadera riqueza. Así que bueno, entonces el periodismo este pendular de los diarios no socios es muy interesante de ver en el diario La Prensa, por ejemplo, cómo ya lo del Buenos Aires que era, sabemos cómo denunció los derechos humanos, ¿no es cierto? Cómo se fue jugando día a día, hablando de esos Frankenstein, del otro terrorismo, de los Falcons verdes, sin patente, ¿no es cierto? Pero el diario La Prensa, que hacía responsable de todos los males que tenía la Argentina al peronismo, les dice, allá ni bien empezada nomás la dictadura, dice, pero esperen un poco, dice, que ustedes quieren crear un ministerio de planificación con Díaz de Genaro a la cabeza, el general, ¿no es cierto? Genaro Díaz Besones, así es, Díaz, por querer jugar de hacer el chiste de que es mi abuelo, con el general Díaz Besone, ¿no es cierto?, que va a ser el ministro de Planeamiento de la dictadura. La prensa pone el grito en el cielo, y si ustedes vienen a ampliar todavía el poder estatal, dice, si el peronismo tenemos que romper todo, porque el peronismo ha dejado un Estado que no se puede manejar, ¿no? Entonces, el paso más importante desde el punto de vista de la comunicación, ustedes lo saben también como yo, que es rechazar la invitación que hace la dictadura para integrar el papel prensa, ¿no? Que aceptan graciosamente La Nación, La Razón y Clarín. La prensa, muy coherente de su liberalismo, de su conservadurismo liberal, dice, ¿cómo vamos a ser socio del Estado? El Estado es nefasto, hay que destruirlo, hay que dedicar el Estado mínimo. Y dice, no, no podemos ser socio del Estado. Entonces no aceptan. Y luego, ¿cierto? Cómo pierde a partir del año 79, que nosotros vemos ese clivaje, ese punto de inflexión, ¿no es cierto?, en los diarios, no socios, que es bien importante, que no lo he leído en ningún otro lugar, ni tan siquiera porque ha sido tomado por otros, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hay todo un avance de la dictadura sobre el diario La Prensa, que es muy paradójico, insisto en este concepto, quitándole publicidad, fajando a su principal columnista, ¿no? Pero también, porque no sé cuánto me queda. No sé qué se acaba primero, si el Zoom o la batería. Bueno, algo se va a acabar, pero quiero decirles que, bueno, que analicé también y generé una categoría de análisis que se llama periodismo hermesiano, que me parece muy operativa, pero me limitó porque yo lo analicé en los derechos humanos y a partir del año 81 deja de ser operativa, o mejor dicho, después de Malvinas, porque, por ejemplo, Clarín da un giro copernicano y empieza a reclamar al Poder Ejecutivo militar, le dice, pero ¿y los desaparecidos? Hasta critica a la iglesia, se pone loco Clarín, ¿no? Ahí lo vemos, en ese rol de actor político que le convino comerse la parte del león de papel prensa, etcétera, etcétera, pero cuando ya no me convino más, cuando veía que todo se venía abajo, luego de la derrota de Malvinas, dice, esto no me sirve más, así que me voy a tener que hacer el progre, y de hecho se convirtió, ¿no es cierto?, en los años 80, se convierten en el diario de los intelectuales, empiezan a firmar mucha gente que estuvo en el exilio, hay colaboraciones, se va ayornando, ¿no? Pero bueno, entonces le decía, ¿por qué periodismo hermesiano? Fíjense ustedes que Hermes, en la mitología griega, es aquel que tiene la capacidad de tergiversar la realidad, de mentir, y se convierte en el vocero de los dioses, ¿no? Y los Hermes, que son señalamientos que hay en los caminos de la vieja Grecia, son los que van señalando por dónde va el camino, ¿no? Entonces me pareció que hablar de periodismo hermesiano, como otros autores hablan de puntos ciegos, ¿no? De cuando se omite, se invisibiliza, se quiere invisibilizar algo, pues bien, La Nación y Clarín empiezan a invisibilizar lo que está haciendo las tropelías, que está haciendo la dictadura cívico-militar, y a punto tal que hasta incluso hay matices entre ellos.
Eh, Allí forma parte de un capítulo de un libro de Eudeva, Voces y Silencios de la Dictadura, donde está el periodismo hermesiano. Y si a alguno le interesa, después lo vamos a subir con Lucas a mi página, si esto le llega a interesar. La nación más precavida, más conservadora, más liberal, habla de lo que este cambio que ha venido es el que trae y respeta los valores occidentales y cristianos. Por el contrario, el diario Clarín, que había apelado al silencio editorial, como hoy le manifesté, hasta el 24, ¿no es cierto?, cuando dice el gobierno ha cesado, ese titular que tanto ¿no es cierto?, conocen, va a ser tan audaz, tan osado, que empieza a hablar de revolución. Estamos frente a una verdadera revolución y nosotros no entendemos por qué no se habla de revolución, si esto es una verdadera revolución. Y quiero llamar la atención, y que esto se llamó proceso de reorganización nacional, porque esa era el concepto, las palabras que los asesores liberales, civiles que tuvieron los militares, entendían que esto iba a ser un proceso, iba a ser de largo aliento y que iba a volverse a la reorganización, había que organizar nuevamente el país, ¿no? Alain Rouquier, ¿no es cierto?, basándose en el diario del Buenos Aires Herald, dice que se le temía mucho más a un obrero que a un barbudo en la selva tucumana. El general que recién le citaba, Díaz Besone, reconoce, y esto es lo llamativo, que no todo el mundo lo dice con la frecuencia, con la habitualidad que habría que decirlo, que no era necesario llegar al golpe militar para acabar con la guerrilla. En absoluto. Si ya en democracia se la venía, ustedes recordarán que en los últimos días de septiembre, ¿no es cierto?, en el batallón Viejo Bueno, aniquilan, porque es entregado, ¿no es cierto?, el ERP con sus mejores cuadros, mueren la inmensa mayoría de sus mejores cuadros del Ejército Revolucionario del Pueblo, y ya Montoneros había pasado la clandestinidad, se había alejado. Recuerdan lo que le dice Walsh a la conducción montonera, dice, lejos de pensar como nosotros, dice, o ustedes que creen, ¿no? Le hablaba a Perdía, a Vaca Narvaja y a Firmenich, dice, lejos de pensar el pueblo, dice, como ustedes, que el peronismo está acabado, el peronismo, dice, el pueblo se está replegando sobre lo conocido, sobre lo que maneja, sobre el peronismo, ¿no? Entonces, eso era lo que estaba pasando. O sea, ya no había subversión a qué temer. La subversión, lo que después vino fue un genocidio, fue el tema de los desaparecidos, una aberración absoluta, ¿no es cierto?, que cometen estos bestias que están a cargo del gobierno, civiles y militares, y vean que invierto, ¿no?, la cuestión. Pero entonces este periodismo hermesiano es el que va permitiendo, ¿no es cierto?, y el que dice, que le habla a la sociedad, que incluso hay muchos investigadores, ustedes van a encontrarse con el infantilismo de la sociedad, como que no nos dimos cuenta. Gainza Paz, el director de la prensa en el diario de Juicio, dice, yo la verdad que no entiendo, dice, cómo hay gente en la Argentina que dice que no sabía lo que pasaba. O sea, la gente que era mayor sabía, todo el mundo. Acá La Plata fue una de las ciudades más castigadas, ¿no es cierto? ¿Cómo que no va a saber que había, ¿no es cierto?, un terrorismo de Estado? Todos lo sabían, ¿no? Hay un concepto de Daniel Federstein que es aforización, que lo toma de lo líquido, ¿cómo es lo líquido? La modernidad líquida de Bauman, Sí, Sigmund Bauman. Sigmund Bauman, qué grande Luca, un fenómeno, él me ayuda. Como es, porque, dice que no se puede juzgar moralmente a la sociedad, ¿no es cierto?, cuando llega a esta instancia, porque no hay elementos.
¿no? Para juzgarlo. Así que mucho menos se puede hablar de infantilismo de parte de la sociedad. Sí sabía. Lo que pasa es que muchos se hicieron los distraídos por miedo, o sea, no vamos a juzgar, o sea, que no había, si las organizaciones políticas no estaban, apenas, ¿no es cierto?, había alguno que otro atisbo de decir que en los partidos políticos, pero, ¿no es cierto?, lo interesante es ver cómo los medios van jugando su rol y quiero que nos va quedando nada de tiempo, tengo miedo que esto se corte en Un cualquier momento. minuto y se corta. Un minuto y se corta. Les quiero decir que como el diario El Día, que he sido criticado por esto, el diario El Día defendió, no por bueno, sino porque era dueña, junto al Diario Popular, la agencia Noticias Argentina, defendió mucho y habló mucho de la libertad de expresión. E incluso llegó a hablar de autocensura. Y yo no me estoy autocensurando, pero acá Luca dice que esto se está Se acabando. corta. Se corta, y antes que se corte les quiero decir que fue un gustazo, que tienen mi celular, que tienen mi correo, que cuando me vean, por favor, el año que viene, pues nos vamos a cruzar y ayúdenme a invocar alguna puerta, porque si no me choco hasta el aire. Y a Metato, bueno, el año pasado estuvimos y para lo que necesiten menos plata, acá estoy. Un gustazo.